Hola a todos, miembros de la comunidad y aquellos que todavía no lo son. En esta ocasión vamos a brindarles esta guía para inversores principiantes que están interesados en comenzar a invertir tanto en el mercado de capitales como también en el sistema financiero. A lo largo de la misma vamos a ver paso a paso cómo convertirse de ahorrista a inversor, pasando por temas como la importancia de generar buenos hábitos financieros a largo plazo, cómo identificar cuando una vez que he logrado esos buenos hábitos y he podido ahorrar, cómo identificar cuando aparece una estafa piramidal que se ha dado mucho en los últimos tiempos, y después vamos a analizar los distintos instrumentos de inversión que hay, tanto en el mercado de capitales como también en el sistema financiero, para que puedan empezar a invertir evaluando las características y los riesgos de cada instrumento. En este caso les comparto un poco la agenda de esta primer charla de la guía, en el cual vamos a tocar estos temas: la importancia del ahorro, algunos errores muy comunes que suelen cometer inversores principiantes, mitos que alejan a la gente del mundo de las inversiones, y algunas cuestiones muy básicas de el sistema financiero y el mercado de capitales, como por ejemplo quiénes son los entes que regulan y qué cuestiones tener a consideración respecto a cada uno de ellos. En primera instancia vamos a hablar de esta cuestión tan importante que es el ahorro como materia prima de la inversión. Esto tiene que ver con lo que les comentaba de la importancia de generar hábitos saludables para nuestro equilibrio financiero de largo plazo y poder empezar a invertir el producto de esos buenos hábitos y lograr esa estabilidad y libertad financiera que tanto estamos buscando. En primera instancia es muy importante entender que el ahorro es un elemento fundamental, como les digo acá en el Power, para poder empezar a invertir, ya que va a ser el instrumento que financia nuestra inversión inicial. El ahorro va a ser aquel combustible que nosotros les vamos a ir dando a esta máquina de libertad financiera que vamos a ver más adelante a qué le llamo, pero es el combustible que le vamos a ir echando mes a mes para que esta máquina empiece a trabajar para nosotros, generando ingresos y riqueza a largo plazo. Hay que entender que para poder empezar a invertir de manera eficiente en el mundo de las inversiones, es muy importante entender que lo primero que debemos hacer es generar el hábito de ahorrar. El hábito de ahorrar todos los meses en la medida de lo posible, y una parte de ese ahorro empezar a invertirla para generar riqueza a largo plazo. ¿Y en qué consiste este combustible que le vamos a echar todos los meses a nuestra máquina y estos hábitos que yo considero saludables para nuestra estabilidad financiera a largo plazo? Bueno, proponerse un nivel de ahorro para cumplir ciertos objetivos. Cuando uno empieza a invertir o tiene la idea de empezar a invertir, tiene que tener un objetivo, tiene que saber para qué lo está haciendo. Y en función de ese objetivo que vamos a tener es que vamos a proponernos un nivel de ahorro que ayude a identificar en qué instrumentos financieros vamos a colocar esos ahorros para poder cumplir el objetivo. Por ejemplo, una persona que tiene el objetivo de comprarse un auto o de irse de viaje, irse de vacaciones,
va a tener que empezar a ahorrar durante un tiempo y según su capacidad que tenga de poder ahorrar, es que vamos a invertir en algún instrumento que sea acorde a ese objetivo. Por darles un ejemplo, si una persona quiere viajar al exterior, es conveniente que empiece a ahorrar y por lo menos a comprar moneda extranjera. Un ejemplo muy básico. Eh, Organizar los ingresos y gastos mensuales es también un hábito o una actividad que debemos realizar mes a mes para poder tener una noción sistemática de cuáles son las fuentes de ingresos que tenemos, en el caso de un asalariado o un comerciante o alguien que trabaja por cuenta propia, y cuáles son las aplicaciones de esos ingresos que hacemos mes a mes. Es decir, cuáles son las fuentes que me generan ingresos y cuáles son las gentes que me generan gastos, para poder ir identificando gastos que no son necesarios y que puedo postergar para generar ese excedente, ese ahorro que va a ser lo que va a inyectar combustible todos los meses en la máquina. Una vez que tenemos en cuenta y empezamos a practicar a lo largo del tiempo este hábito de generar y establecer el ahorro, podemos empezar a invertir sin la necesidad de tomar deuda, porque yo hago mucho hincapié en el ahorro, pero también está la alternativa de tomar deuda para invertir, pero no es recomendable desde ya, y mucho menos en inversores principiantes. La posibilidad de tomar deuda para invertir tiene que ver con un concepto que se llama arbitraje, que lo vamos a ver más adelante, pero no es recomendable para aquellos inversores principiantes, sino que la mejor herramienta que pueden tener para empezar a invertir es, en principio, conocimiento de lo que están por hacer y después también generar estos hábitos que mes a mes les van a ir permitiendo tener la materia prima de la inversión, que es el ahorro. Y acá les voy a dejar de manera muy sencilla una planilla de Excel a través de la cual ustedes pueden ver cómo empezar a darle forma a este planeamiento y cumplimiento o no cumplimiento de sus objetivos financieros. Pero, por lo menos, para que vean cómo pueden ir encarando la organización mensual de sus finanzas. No necesariamente uno tiene que tener una planilla de Excel, pueden sencillamente en una libreta ir anotando, pero es para que se entienda el concepto de organizar un presupuesto mensual equilibrado que genere un excedente y en función de la generación de ese excedente o ahorro es que nosotros vamos a poder ir cumpliendo nuestros objetivos. En este caso, acá el ejemplo yo les di de una persona que quiere ahorrar al año 420.000 pesos, por lo tanto la planilla te divide mensualmente cuánto uno tiene que tratar de ahorrar. Acá está el ahorro objetivo mensual, acá está para que ustedes vayan colocando y completando después de ir asignando cada fuente de ingresos y cada gasto, el real que tuvieron. Supónganse que acá no se hubiera llegado, lo que vamos a ver es que no cumplimos y tenemos que ir reajustando los objetivos de los siguientes meses. Pero vamos a suponer que cumplimos el primer mes. Y acá está el detalle y la descripción de la planilla de ingresos y gastos mensuales. En este caso es para un ejemplo de una persona que tiene un sueldo de 160.000 pesos por mes. Simplemente vamos a ver cómo se registra acá el ingreso y después las aplicaciones
de estos gastos que los dividimos en fijos y variables. Para poder identificar esta persona que organice sus finanzas y sus presupuestos mensuales de esta forma, va a tener de manera mucho más sencilla un panorama de cómo le ingresa el dinero y cómo lo gasta. Y en función de cómo lo gasta, saber si está teniendo gastos que no sean necesarios o que sean postergables para poder cumplir con el objetivo mensual que se había propuesto. Y así poder cumplir con el objetivo anual que se había propuesto. Acá al final de la planilla nos da el ahorro que tuvo por mes, con ese numerito se completa acá y de esa manera vamos todos los meses actualizando nuestro presupuesto, que es muy importante para poder empezar a invertir. Tener un presupuesto mensual equilibrado. Me refiero a que haya más ingresos de los gastos que hay. Algo que parece tan sencillo, pero que no lo es, tanto para las personas como también sabrán para los países, para los estados y para las empresas. Tener un presupuesto general equilibrado no es algo sencillo, pero mientras mejor nos organicemos y mientras mejor podamos identificar nuestras fuentes de ingresos y las aplicaciones, mejor vamos a poder identificar gastos innecesarios o gastos hormiga para poder generar ese excedente que tanto necesitamos para empezar a invertir. Entonces, ¿cómo funciona esta máquina de la libertad financiera que vamos a ir construyendo y de la cual les he hablado en las diapositivas anteriores? La clave es lo que les venía diciendo en las diapositivas. El hábito de ahorrar e invertir a lo largo del tiempo, y después también vamos a ver cómo el interés compuesto empieza a hacer que el tiempo trabaje a nuestro favor en manera exponencial. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, se los voy a describir con un ejemplo para que se entienda. Supongamos que durante un plazo de 12 meses una persona decide invertir 10.000 pesos a una tasa de interés del 5% mensual. Al finalizar el primer mes, el 5% de 10.000 son 500 pesos. Es decir, nuestra inversión va a haber generado una ganancia de 500 pesos en el primer mes. Si al finalizar el primer mes yo retiro esos 500 pesos, el 5% del mes 2 se va a volver a calcular sobre 10.000. En cambio, es decir, vuelve a generar 500 pesos en el segundo mes. Pero si yo dejo esos intereses, es decir, los reinvierto, ya voy a tener 10.500 para invertir al final del primer mes. Por lo tanto, el 5% de 10.500 es 525. Es decir, en un mes ya podemos ver cómo, si yo reinvierto las ganancias que tuve en el primer mes, obtengo en el segundo mes los 500 pesos que tuve en el primero, más 25%, 25 pesos más, digo, de ganancia, que se dan por los efectos del interés compuesto, por haber reinvertido los 500 y ampliar la base de cálculo del segundo mes. El 5% de 10.500 en el segundo mes nos va a dar 525 pesos. Bueno, imagínense este proceso repitiéndose todos los meses durante 4, 5 o 6 años, que es considerado un plazo mediano yendo hacia largo en el mundo de las inversiones. Ustedes tienen que tener en cuenta que los asesores consideramos corto plazo entre 1 y 3 años, entre 3, 5, 6 años mediano plazo, y ya de 7, 8 años para adelante consideramos largo plazo. Imagínense una persona que todos los meses logra ahorrar, generar un excedente, en este caso de 10.000, y
los empieza a reinvertir y deja trabajando esta máquina durante 4 años, generando cada mes y reinvirtiendo los intereses que genera. Y acá en esta tablita y en este gráfico vamos a ver valga la redundancia, de manera gráfica, cómo es, y también de manera numérica, cómo es que se diferencia el interés compuesto del interés simple. En este caso vamos a analizar una persona que invierte acá, al principio, en el que pinto de amarillo, que invierte durante 4 años 25.000 pesos. ¿Sí? Pero que supongamos que hace un plazo fijo y lo hace a 4 años. O sea que la tasa de interés esta del 5% mensual se calcula solamente sobre los 25.000 pesos que invirtió en un principio. Al cabo de 4 años, ya que la tasa se va calculando siempre sobre la misma base, sobre los 25, va a tener 85.000 pesos. Mientras que acá vamos a pintar de color verde. Supongamos que esta persona invierte 25.000, pero al fin de cada mes, en este caso el plazo fijo no lo hace a 4 años, sino que lo hace todos los meses, y todos los meses va a renovar el capital más los intereses. Miren la diferencia, 260.000 pesos contra 85.000, que le produce capitalizar mes a mes los intereses. Esto es un poco lo que les comentaba en la diapositiva, ¿no? De aquella persona que invertía 10.000 y mes a mes reinvertía los intereses. Mientras más corto es el periodo de capitalización de los intereses, mayor va a ser la rentabilidad final a lo largo del periodo. Acá vamos ya a introducirnos un poquito en este concepto de la máquina de la libertad financiera, para que ustedes vean la diferencia entre un caso como el que vimos al principio, de una persona que invierte una sola vez una tasa de interés del 5% mensual, pero que lo deja durante 4 años sin renovar mes a mes, sino que simplemente hace la inversión a 4 años. Acá vemos el ejemplo que vimos también en la página anterior. La diferencia es que en este caso lo reinvierte mes a mes, le pone una fecha de vencimiento a 30 días y a los 30 días renueva el capital más los intereses. Y en este caso vamos a ver, el pintado con azul, a una persona que no solo entiende el concepto de interés compuesto y por lo tanto los 35.000 que pone de inversión inicial los capitaliza, es decir, capitaliza los intereses mensuales mes a mes, sino que también logra tener un presupuesto mensual equilibrado y todos los meses ahorra 35.000 pesos y los invierte a lo largo de 4 años, a una tasa del 5% mensual. Y no les estoy hablando de una locura, 5% mensual en pesos es una tasa muy similar, inclusive un poco por debajo de lo que está pagando un plazo fijo hoy en día. Por supuesto que estos números son nominales, estamos hablando de una ganancia nominal. Después a esto, un análisis un poco más complejo, hay que restarle la inflación para ver si realmente estamos ganando 6.500.000 dentro de 4 años, no es lo mismo que 6.500.000 hoy, por los efectos de la inflación. Pero este ejemplo es para que simplemente vean la diferencia numérica que tienen personas que invierten simplemente una vez 35.000, lo dejan a 4 años, la fecha de vencimiento dentro de 4 años,
acá una persona que invierte 35.000 y mes a mes renueva capital más intereses porque le pone una fecha de vencimiento a 30 días, porque entiende cómo es el trabajo del interés compuesto. Y acá una persona que logra el presupuesto equilibrado que le hace generar 35.000 mensuales de excedente y a esos 35.000 los invierte mes a mes durante 4 años. Y acá les muestro de manera esquematizada cómo es que funciona esta máquina de la libertad financiera. Que todo empieza, acá vemos en el numerito 1, con la generación de un presupuesto mensual equilibrado y con la planificación de mi plan de ahorro e inversiones. Voy a empezar a planificar cómo voy a ahorrar y cómo voy a invertir. Una vez que genero ese presupuesto equilibrado, que genero un excedente, es que yo voy a tener ese ahorro que va a convertirse mes a mes en inversión. Inversión en instrumentos que sean acordes, obviamente, al objetivo que voy a tener para identificar esos instrumentos. Es que uno se está capacitando, es que uno está llevando a cabo estas charlas. Mes a mes, esas inversiones van a generar rendimientos y esos rendimientos que se van a reinvertir y van a generar mayor capacidad de ahorro, como habíamos visto en el ejemplo, es que van a trabajar a lo largo del tiempo a nuestro favor. Van a hacer que el tiempo trabaje a nuestro favor generando cada vez más ganancias por los efectos del interés compuesto. Durante un tiempo de mantener estos hábitos saludables y de haber construido esta maquinita es que uno puede alcanzar la riqueza y la libertad financiera. Que no se malinterprete en este caso riqueza en el sentido de que uno viene a ser un magnate y va a convertirse en uno de los protagonistas de la revista Forbes. No, no, no. Acá estamos hablando de riqueza en el sentido de tener una economía estable, una economía que nos permita mantener independencia, en el sentido de tener la necesidad de comprar algo, querer viajar y poder hacerlo, y libertad para hacer eso. No estamos hablando de riqueza en el sentido de ser multimillonario. Obviamente que si uno invierte durante mucho tiempo y invierte bien y todo el tiempo sistemáticamente repite mes a mes tener un presupuesto equilibrado, ahorrar, invertir y generar rendimiento, a la larga va a tener muchísima plata. Pero acá estamos hablando de otra cosa, que es mantener el nivel económico que nos permita ser libres en términos financieros. Y acá les dejo algunos tips para que puedan empezar a ahorrar. Si bien ya lo estuvimos viendo, eh, algunas cuestiones a tener en cuenta mes a mes. Una de ellas es gastar en función del objetivo propuesto. Por ejemplo, si yo me propuse ahorrar el 20% mensual, en el caso de un asalariado, como habíamos visto en el ejemplo, bueno, es sencillamente de mis ingresos ese objetivo del 20% lo aparto a principio de mes y después empiezo a gastar hasta donde mi presupuesto me dé. ¿Sí? Es ponerse una restricción presupuestaria anticipadamente. De esa manera van a ir viendo cómo gastos que antes hacían, ahora por esta restricción presupuestaria los pueden postergar y los van a hacer más adelante. Obviamente la registración es muy importante porque es lo que nos va a dar la información para saber de dónde viene la plata y a dónde va. Es muy importante tenerlo registrado. Y todos los meses hacer un seguimiento de este proceso para saber si estoy desviándome
y en qué es que me estoy desviando. Bueno, para continuar con esta charla inicial, vamos a ver también algunos errores muy comunes que suelen cometer inversores principiantes a lo largo de sus primeros pasos en el mundo de las inversiones, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles son aquellas cosas que un inversor no debe hacer con sus finanzas para no terminar frustrados? Uno de los principales errores es cuando un inversor no tiene objetivos claros. Es decir, no sabe para qué está invirtiendo. No se pregunta el para qué. El no preguntarse el para qué no me va a permitir a mí identificar cuáles son los instrumentos acordes, cuál es la estrategia que voy a tener para cumplir ese objetivo, y tampoco voy a tener idea del tiempo que necesito mantener según mi nivel de ahorro, mantener invertido el capital e ir inyectándole combustibles todos los meses. Entonces, no tener objetivos claros es muy contraproducente para nuestra estabilidad financiera, ya que empiezo a invertir sin saber por qué. Entonces no sé después en qué invertir. Otro error muy importante que se suele repetir es cuando un inversor no conoce su perfil, no conoce su nivel de tolerancia al riesgo. No conocer el nivel de tolerancia al riesgo implica que uno no sabe cómo va a reaccionar ante un evento financiero como puede ser la caída, como pasó la semana pasada, ¿no? Del 20% en una acción de una empresa tan grande como es Amazon. eh, ¿Cómo voy a reaccionar ante eso? Yo tengo que, si bien no lo voy a conocer desde un principio, porque no es lo mismo cuando uno se está haciendo el test del inversor responder qué haría que después cuando le pasa, tiene que tener en cuenta cómo puede llegar a reaccionar ante un evento así al momento de empezar a invertir. Y otra cuestión hay que tener en cuenta es no conocer el trasfondo de los activos en los cuales voy a invertir. Yo, cuando voy a empezar a colocar mis ahorros en algún instrumento, tengo que saber los riesgos inherentes a cada instrumento. No es lo mismo hacer un plazo fijo que invertir en acciones. No es lo mismo invertir en acciones que invertir en obligaciones negociables. Y no es lo mismo invertir en obligaciones negociables que invertir en bonos. Cada instrumento tiene características y riesgos diferentes. Conocerlos, por lo menos de manera básica, saber qué son, es muy importante al momento de empezar a invertir. De esa manera es que un inversor puede, en conjunto con un asesor financiero, que le vaya despejando todas sus dudas, que pueda empezar a construir portafolios que le permitan cumplir los objetivos que que se había propuesto al momento inicial. Imagínense un inversor que no tiene objetivos claros, que desconoce su perfil y que tampoco conoce los activos en los que va a invertir. Probablemente termine siendo o cayendo en una estafa piramidal, como vamos a ver más adelante, o llevándose una sorpresa al momento de invertir, ya sea porque sus instrumentos no funcionaron o no tuvieron el rendimiento que él esperaba, en el caso de una acción que bajó mucho o que subió mucho y no sabe por qué, y es probable que a la larga no entienda lo que está haciendo y no pueda cumplir ningún tipo de objetivo. Veamos acá algunos ejemplos reales, con algunas noticias que fueron saliendo. Esto fue en el año 2021. El tema de las criptomonedas se ha encarado tanto desde los inversores como desde los propios promotores de las criptomonedas de manera muy irresponsable desde mi punto de vista. Un mundo que por la tecnología que tenemos hoy en día se hizo muy fácil de acceder. Cualquier persona con una aplicación, con un celular y acceso a internet puede
comprar cualquier tipo de activos, pero un mundo muy difícil de comprender. Actualmente se estima que alrededor del 80% de las personas que compraron criptomonedas perdieron dinero. Y esto justamente por no tener ni idea de qué se trata el activo en el cual estoy invirtiendo. Vamos a ver esta familia y esta noticia que lamentablemente por haber cometido este error perdió todo. Acá estamos hablando de un usuario de Reddit que aparentemente por hacer caso a, a lo que, a lo que habían leído en esa red, invirtieron todos sus ahorros en criptomonedas y bueno, terminaron perdiéndolo todo. Después, si quieren, vean la noticia con mayor profundidad. Acá la vamos a ir pasando por arriba, pero simplemente para que ustedes vean el ejemplo. A lo largo de 10 años habían ahorrado, consiguieron convertir los 1,7 bitcoins en 2,1, suerte del principiante. Acá explica el hombre justo lo que veníamos diciendo. No habrá tenido ni idea de por qué el bitcoin había subido, pero probablemente después lo que pasó es que perdieron un montón de dinero cuando el bitcoin bajó. Entonces, mucho cuidado con este tema. Bueno, otro caso acá, estábamos viendo, esto fue un escándalo también asociado al mundo de las criptomonedas. Un tuitero que empezó a recaudar de seguidores, consiguió juntar casi $70.000 y terminó perdiéndolo todo. Esto fue un escándalo. Pasó en el año 2021. Y, por supuesto, esos inversores que habían juntado entre todos $70.000, bueno, a reclamarle, vaya a saber a quién. Pero para que vean que no solo en el mundo de las criptomonedas pasa esto, en el mundo de las acciones también, en el año 2020 se había dado también a través del foro Reddit el caso de la empresa GameStop. Después mírenlo, es muy interesante. Lo que pasó, muchos inversores se pusieron de acuerdo al mismo tiempo para ir y comprar masivamente la acción de la empresa GameStop y hacerla subir. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando fueron todos a comprar esta acción, el aumento de la demanda hizo que la acción explote, que suba para arriba de manera impresionantemente alta. Creo que había aumentado un 200, 300% en cuestión de días, pero después, obviamente algunos pudieron salirse y otros quedaron ahí adentro. Hubo gente que la compró, supongamos que valía $10 y la compró a 10 y después entraron todos los demás y pudo vender cada acción a 20, $25, pero los que la compraron a 20 quedaron adentro, no la pudieron vender y después tuvieron que volver a vender esa acción a lo que realmente valía, 10 pesos, y perdieron todo también, toda su inversión. Esto pasa justamente por invertir de manera azarosa, sin asesorarse, sin tener idea en lo que se está haciendo. Y otro tipo de error que se puede cometer por no seguir estos pasos que le veníamos diciendo es el de caer en esquemas piramidales. Esquemas piramidales que son muy antiguos, vienen desde hace mucho tiempo, inclusive le vamos a dedicar una charla completa a este tipo de esquemas porque cada vez son más complejos, los relatos están mejor armados y parecen cada vez más reales, pero van a ver cómo un inversor que por lo menos tiene idea de cómo funciona el mercado de capitales, enseguida va a saber detectarlo. Pero bueno, en Argentina tenemos, por ejemplo, tuvimos el caso de Intense Line, tuvimos el caso de Generación Zoe, entre otros, que terminaron dejando a un montón de inversores con una pérdida total de su inversión inicial. Y habiendo visto ya algunas cuestiones como la importancia de ahorrar y de tener un presupuesto equilibrado,
los errores que cometen algunos inversores principiantes. Vamos a hablar un poco de los mitos, de mitos que andan sobrevolando ahí el mundo de las inversiones, el sistema financiero, el mercado de capitales también, y que terminan haciendo que las personas se alejen de este ecosistema. En principio, acá enumero algunos, deben ser muchos más los mitos que andan dando vueltas. Si alguien ha escuchado otro, lo puede dejar en los comentarios. Pero comenzando por el primero, está esa idea de que para invertir es necesario ser un experto en finanzas. Y ustedes imagínense que el mercado de capitales o el sistema financiero son lugares donde se transporta el ahorro de las familias y de las personas hacia la inversión productiva de empresas o hacia los gastos que tienen que tener gobiernos. Imagínense si solamente expertos en finanzas tendrían el derecho o la capacidad para invertir. El mundo estaría desfinanciado, no habría suficiente recursos para financiar proyectos. No, no es tan así. Si bien es cierto que uno tiene que tener alguna idea de lo que está haciendo, tiene que conocer los instrumentos, que siempre se recomienda tener un asesor que los acompañe en sus decisiones. No es necesario que una persona sea un experto en finanzas para poder invertir. Otra, Otro mito que está ahí dando vueltas es aquella idea también de que para invertir se necesitan conocimientos profundos sobre matemática, estadística, análisis de gráficos, y se muestran imágenes de una persona frente a una computadora viendo complejos gráficos en una pantalla. Esto no es tan así, no es tan así. Hay herramientas derivadas de la matemática, de la economía y de la estadística que permiten a un inversor hacer análisis técnico, pero no es necesario que uno para empezar a invertir tenga que saber manejar todas esas herramientas. No es cierto eso. Otra cuestión es que se ve a la bolsa como un lugar donde una persona invierte y se va a convertir en millonario o lo va a perder todo. No hay matices, no hay intermedios. Entonces esto también es un mito. No es cierto, en la bolsa, si bien se puede, probablemente las posibilidades de perderlo todo son mayores si uno invierte cometiendo los errores que vimos en la diapositiva anterior. No es cierto que las acciones eh, que uno puede comprar en la bolsa, o los bonos o los instrumentos, te lleven a perderlo todo o a ser millonario. Se pueden elaborar un montón de estrategias para invertir y tener un rendimiento moderado, inclusive en los momentos más volátiles del mercado, como los que se están viendo ahora en este 2022. Estamos viendo momentos muy volátiles y hay personas que pueden elaborar estrategias y que si están bien asesorados, no necesariamente van a perderlo todo o van a tener que soportar la pérdida que está teniendo el mercado. Otra cuestión ahí que anda por el mundo pre-inversionista es que los ahorristas creen que para empezar a invertir tienen que contar con un capital grande. Desde ya que esto no es así, como les mostraba, todo lo que necesitan para comenzar a invertir es generar hábitos saludables, tener un presupuesto equilibrado, generar el excedente, y una vez que generaron el excedente ya con 1.000 pesos se puede hacer un plazo fijo o se puede suscribir un fondo común de inversión. Entonces, es mentira que para empezar a invertir debo contar con una gran base de capital. Eh, Desde ya, cualquier inversor que empiece a generar el hábito de ahorrar y a invertir esos ahorros, es muy probable que a la larga sí cuente con un capital grande trabajando para ellos, pero no es necesario que uno cuente desde el momento inicial con un capital grande. El otro mito es que invertir en la bolsa es una actividad riesgosa y puramente especulativa, que es una timba. Te dicen, no, pero eso es una timba. No, no es una timba. Es una timba si vos invertís sin tener idea en lo que estás invirtiendo. Si una persona se capacita, conoce los activos en lo que está invirtiendo,
elabora una estrategia de la mano de un asesor financiero y se propone objetivos claros, esto no es ninguna timba. Inclusive después vamos a ver que a largo plazo si uno invierte en instrumentos acordes, es muy difícil que pierda plata. A la larga vamos a ver cómo el mercado ha crecido sistemáticamente y ha generado riqueza. Siempre hay un grado de especulación al momento de hacer una inversión porque uno no tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro. Y menos que menos lo que va a pasar en un futuro muy cercano, como la decisión que se va a tomar en un país el ministro de Finanzas la semana que viene. Y eso impacta en el mercado después, pero sí se puede establecer una visión y una tendencia a largo plazo, analizar variables, tener en cuenta cómo esas variables van a impactar en nuestras inversiones y poder tomar acciones que lleven a que el manejo de nuestros instrumentos según el comportamiento de esas variables nos impacte o no nos impacte. Desde ya siempre hay un grado de especulación porque uno no tiene la bola de cristal, pero tampoco es cierto que esto es pura y exclusivamente especulativo. Se pueden elaborar un montón de estrategias mientras más conozca uno y mejor asesorado esté, más claros tenga sus objetivos, mejor va a poder empezar a identificar instrumentos que le van a ayudar a cumplir sus objetivos. Y llegando ya al final de esta primera charla de la guía para inversores principiantes, vamos a ver algunos aspectos básicos del sistema financiero, del mercado de capitales, cuáles son los entes reguladores y algunas características de estos distintos vehículos que hay para convertirse y para pasar de ser ahorristas a inversores. Eh, Comenzando un poco por un esquema, como les comentaba, el sistema financiero, que es el conjunto de bancos, y el mercado de capitales, que es el lugar a donde las empresas y los gobiernos salen a buscar recursos financieros sin la necesidad de ir a un banco, son los dos vehículos que un ahorrista tiene para convertirse en un inversor en el mundo de los activos financieros. Así como estos ahorristas prestan sus recursos, ya sea a través del sistema financiero o del mercado de capitales, a empresas o gobiernos que quieren realizar una inversión o financiar algún gasto, es que después obtienen un retorno. En Argentina, para el caso del sistema financiero, el sistema financiero, como les mencionaba recién, está compuesto por el conjunto de bancos que operan dentro de un país. El Banco Central de la República Argentina es la máxima autoridad. Todo lo que pasa por el sistema financiero está supervisado, regulado por el Banco Central. Fija la tasa de interés cuando lo necesita fijar, los encajes mínimos que tienen que tener los bancos y no los pueden prestar, y toda otra normativa a la cual se deben adaptar los bancos, también las casas de cambio y las entidades financieras no bancarias que participan dentro del mercado del sistema financiero dentro de Argentina. El negocio de un banco consiste en captar ahorros y dar préstamos a empresas y a familias y también a gobiernos, y se quedan con una diferencia entre la tasa que le pagan al ahorrista y la tasa que le cobran a quien le prestan, al tomador de la deuda que el banco le presta. Los vehículos más comunes para el ahorrista que va a invertir a través del sistema financiero es el plazo fijo y la compra de moneda extranjera, es decir, la compra de dólares, que actualmente se encuentra limitada a $200 por persona.
El mercado de capitales, en cambio, es el ámbito donde las empresas o los gobiernos también buscan financiarse mediante la emisión de títulos, de valores negociables en el mercado. Al igual que en el sistema financiero, hay una autoridad que regula todo lo que sucede en el mercado de capitales, y esa autoridad es la Comisión Nacional de Valores, quien va a supervisar tanto a los agentes de bolsa que operan en el mercado, a las empresas que emiten títulos, a los inversores, a los asesores financieros y todo aquel ente o institución que tenga relación con el público inversor. Los agentes de bolsa o los brokers son empresas que vinculan al inversor con la empresa o gobierno que emite un título para que éste pueda comprarlo, y cobra una comisión por las operaciones que realizan esos inversores. A diferencia del sistema financiero, vamos a ver que en el mercado de capitales tenemos una gama mucho más amplia de instrumentos para invertir. Vamos a ver que tenemos cauciones, fondos comunes de inversión, CDRs, acciones, bonos, títulos públicos, futuros, opciones, y también vamos a tener distintas maneras de adquirir moneda extranjera sin tener que limitarnos a los $200 mensuales que se nos permite comprar hoy a través de los bancos. Acá podemos ver la página web del Banco Central. Contiene un montón de información. Lo más interesante por ahí para ustedes como inversores es la tasa de interés, la tasa de política monetaria que fija el Banco Central actualmente, en la cual se establece la tasa mínima que deben pagar los bancos a los depositantes. En este caso vemos la tasa mínima para los plazos fijos, la BADLAR, que es la tasa que se le paga a los depositantes que tienen más de 10 millones de pesos, el tipo de cambio oficial, el valor de la UVA, unidad de valor adquisitivo, y el coeficiente de estabilización de referencia, en este caso, que también es una variable asociada a la inflación. Pero hay un montón de información más en la página, simplemente acá les muestro dónde pueden verla. Y por otra parte, en lo que es mercado de capitales, acá tenemos a la Comisión Nacional de Valores, tenemos una solapa donde vemos todas las empresas que hay, que emiten valores negociables, los productos de inversión colectiva, la autopista de información financiera a través de la cual viaja toda la información contable de las empresas que son emisoras de títulos valores, hechos relevantes, donde son todos los hechos que las empresas deben informar que puedan afectar el valor de cotización de un título público, de un título valor. Y acá también muy interesante, vamos a ver en la charla siguiente, las alertas que hace la Comisión Nacional de Valores al público inversor para que no caigan ya sea en alguna estafa o en algún asesoramiento por parte de una persona que no cuenta con la idoneidad. Pero esto lo vamos a ver ya la charla que viene. Por hoy hemos llegado al final. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengan la pueden canalizar y despejar a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, @finquality, o si no también nos mandan un mail y se lo vamos a estar respondiendo. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente charla y espero que empiecen a repasar estos temas y así le damos un seguimiento la clase que viene y podamos empezar a invertir en el mercado de capitales de manera consciente. Recuerden que nuestro lema es generar conciencia financiera en los inversores.